Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de la actuación turca, y más específicamente en la vida y las relaciones de una de las actrices más queridas y talentosas, Neslihan Atagül. Si eres fan de ella, de las telenovelas turcas, o simplemente te encanta conocer los entresijos de la vida de las celebridades, estás en el lugar correcto. Como habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar algo que siempre genera mucha curiosidad: el mayor temor de Neslihan Atagül en su relación con el también actor Burak Özçivit. Sabemos que juntos protagonizaron Karasevda, una serie que conquistó corazones a nivel mundial y los catapultó a la fama internacional. La química en pantalla entre ellos fue tan palpable que muchos se preguntaron si esa conexión trascendía la ficción. Y aunque en la vida real Neslihan está felizmente casada con Kadir Doğulu, la pregunta sobre su relación y posibles temores en el contexto de su trabajo junto a Burak Özçivit sigue resonando. Pero antes de empezar a especular y a meternos de lleno en este tema, quiero invitarte a algo muy importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos encanta traerles contenido fresco y emocionante cada semana, y tu suscripción nos ayuda a seguir creciendo y trayendo las historias que más te gustan. Dale clic al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir cuál podría ser ese gran temor de Neslihan Atagül en su relación profesional con Burak Özçivit. A lo largo de la trayectoria de cualquier actor, es natural que surjan dinámicas interesantes en el set, especialmente cuando se trabaja con compañeros con los que se tiene una gran química, como fue el caso de Neslihan y Burak. Karasevda fue un fenómeno y su interpretación de Nihan y Kemal los convirtió en una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos años. La intensidad de sus personajes, las escenas cargadas de emoción, la pasión que transmitían, todo ello generó un vínculo muy fuerte entre los actores y, por supuesto, en la mente de los espectadores. Ahora, cuando hablamos de temor en una relación, especialmente en el ámbito profesional y con compañeros de actuación que pueden llegar a tener una gran popularidad y carisma, pueden surgir varias interpretaciones. No estamos hablando de un miedo irracional o irracional, sino más bien de aquellas preocupaciones o aprensiones que un actor puede tener para salvaguardar su propia carrera, su vida personal, o incluso la integridad de la relación que mantiene con su pareja real. En el caso de Neslihan Atagül, que está casada con el también actor Kadir Doğulu, la pregunta sobre sus temores en relación con su compañero de escena Burak Özçivit toma una dimensión adicional. Es bien sabido que el mundo del espectáculo puede ser un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. La cercanía física y emocional que a menudo se requiere para interpretar escenas de amor, incluso si son puramente profesionales, puede llevar a malentendidos o a la creación de fantasías por parte del público. Entonces, ¿cuál podría ser ese temor? Podríamos pensar en varias posibilidades. Una de ellas, quizás la más obvia, sería el ** temor a la confusión entre la ficción y la realidad ***. Cuando una pareja en pantalla tiene tanta química y se vuelve tan querida por el público, es inevitable que los fans empiecen a desear que esa conexión se traduzca en algo más allá de las cámaras. Para Neslihan, esto podría significar una preocupación por cómo la intensidad de su relación con Burak en Karasevda podría ser malinterpretada por el público, o incluso, en un nivel más profundo, cómo esa percepción externa podría generar tensiones o malentendidos en su vida personal. Imagina la presión de tener que mantener una imagen profesional impecable mientras se navega por el torbellino de la fama y la admiración del público. Es posible que Neslihan haya tenido el temor de que la fuerte conexión y la química que proyectaba con Burak en la serie pudiera, de alguna manera, eclipsar su propia identidad como actriz o desdibujar los límites entre su personaje y su persona real. Las redes sociales en particular, pueden ser un espacio donde estas líneas se vuelven especialmente borrosas, con comentarios y especulaciones que a veces cruzan la línea de lo respetuoso. Otro temor que podría haber tenido Neslihan, y que es común en muchos actores, especialmente cuando se trata de relaciones profesionales que trascienden un solo proyecto, es el ** temor a ser encasillada ***. Al interpretar un papel tan icónico junto a un actor tan popular, existe el riesgo de que el público asocie a los actores de manera permanente con esos personajes. Para una actriz con el talento y la ambición de Neslihan, que seguramente busca explorar diferentes registros y desafíos en su carrera, el temor de que su imagen quede permanentemente ligada a Nihan y a su relación con Kemal podría ser una preocupación real. Querría ser reconocida por su versatilidad y por los diversos personajes que puede interpretar, no solo por un rol específico.
Además, no podemos obviar la dinámica de la relación con su esposo, Kadir Doulu ***. Si bien ambos son actores y entienden las exigencias de la profesión, es natural que exista una cierta cautela y comunicación en torno a las relaciones de trabajo que involucran mucha cercanía con otros actores. Es posible que el temor de Neslihan tuviera que ver con mantener la confianza y la armonía en su matrimonio, asegurándose de que su trabajo en pantalla no genere inseguridades o malestares innecesarios en su relación personal. La comunicación abierta y la seguridad mutua son fundamentales en cualquier relación, y en el mundo del espectáculo, estas conversaciones pueden ser aún más cruciales. Podríamos incluso especular sobre un *** temor a la sobreexposición o a la pérdida de privacidad ***. Cuando se trabaja en un proyecto tan exitoso como Karasevda, la atención mediática se dispara. Cada detalle de la vida de los actores se convierte en noticia, y esto puede ser abrumador. Neslihan, conocida por ser una persona reservada, podría haber temido que la intensa relación profesional con Burak, sumada a la fama global de la serie, la sometiera a un nivel de escrutinio público que la hiciera sentir incómoda o expuesta en exceso, invadiendo su espacio personal y el de su pareja. Ahora es importante recordar que todo esto es parte de una especulación informada, basada en lo que conocemos del mundo del espectáculo y de la dinámica de las relaciones profesionales. Neslihan Atagul y Burak Ozcevic son profesionales, y han demostrado a lo largo de sus carreras su capacidad para separar la ficción de la realidad. Sin embargo, las presiones y las percepciones externas son factores que, conscientemente o no, pueden generar ciertas aprensiones en cualquier persona, y más aún en figuras públicas. Si lo pensamos detenidamente, el mayor temor de Neslihan en su relación profesional con Burak Ozcevic probablemente se centra en la *** preservación de los límites y la autenticidad ***. El temor de que la intensidad de la ficción pudiera ser malinterpretada, de ser encasillada, o de que las dinámicas externas pudieran afectar su vida personal. En última instancia, es probable que su mayor preocupación haya sido mantener la integridad de su propia carrera, su relación de pareja y su bienestar emocional, mientras navegaba por el éxito monumental de Karasevda. Es un equilibrio delicado el que deben mantener los actores, dar vida a personajes con los que el público se encariña profundamente y, al mismo tiempo, ser capaces de desprenderse de esos roles y mantener su propia identidad y sus relaciones personales intactas. La química que vimos entre Neslihan y Burak era un reflejo de su talento actoral y de su capacidad para crear una conexión creíble en pantalla. Y es precisamente esa credibilidad, ese impacto en el público, lo que puede generar estas preguntas y temores, no tanto por la relación entre ellos como compañeros, sino por cómo el mundo exterior percibe y reacciona a esa conexión. En resumen, hemos explorado algunas de las posibles preocupaciones que Neslihan Atagul podría haber tenido en su relación profesional con Burak Ozcevic, especialmente a raíz del enorme éxito de Karasevda. Hemos hablado sobre el temor a la confusión entre ficción y realidad, el riesgo de ser encasillada, la importancia de mantener la armonía en su matrimonio, y la preocupación por la sobreexposición mediática. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo, con su brillo y su glamour, también conlleva sus propios desafíos y presiones. La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, está llena de matices y de decisiones que toman para proteger su carrera y su vida personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Neslihan pudo haber tenido alguno de estos temores? ¿Se les ocurre alguna otra preocupación que un actor podría tener en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares que también son fans de Neslihan Atagul o de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.